Bueno, vamos a hablar también, Marcos, de lo que sucedió aquí en Bahía Blanca. Sorpresiva, no por la victoria de Gay, pero quizás por la diferencia. Al menos en la previa no se esperaba una diferencia tan grande. No, de hecho, uno cuando hablaba con los operadores políticos, tanto del Frente de Todos como del Cambio, nos decían, prepárense para quedarse hasta la madrugada, esto va a estar muy cerrado, muy parejo. Nadie intuyó lo que finalmente le dio la victoria a Héctor Gay por 9 puntos de diferencia. Y acá vamos a tratar de analizar cómo fue que Gay construyó esa diferencia de 9 puntos después de una elección en agosto que había sido mucho más pareja. Este fue el resultado final, en realidad, con el 98% de las mesas escrutadas. 50,9% de los votos para Gay, 41,5% de los votos para Subiel, lo que no deja de ser una muy buena elección del candidato al Frente de Todos. Con los datos que vos marcás acá abajo, ¿no? Ambos, al igual que sucedió con la fórmula presidencial, crecieron los guarismos con respecto a las PASO. Subieles tuvo 7.270 votos más que en agosto. Es decir, hubo 7.000 personas más que votaron a Subieles a los que ya lo habían votado en agosto. Pero la clara diferencia son las casi 20.000 personas que no lo habían votado en agosto y que sí lo votaron ahora a Gay. Por eso saca la diferencia ahí. ¿Y de dónde salieron esos casi 20.000 votos? A ver, vamos a repasarlo. ¿Del voto en blanco? Bueno, vamos a ver y vamos a tratar de analizar. ¿De las otras fuerzas? Bueno, de las otras fuerzas, vos fíjate, la izquierda 3,24% de los votos, bajó 1,5 puntos. El Frente Nos con Luis Alberto José 2,77, había sacado 3,5, menos de 1 punto bajó. Y Todos por Bahía 1,59, bajó 3 décimas. Es decir, de las otras fuerzas, ¿puede haber ido algún voto de las otras fuerzas a Gay? Puede. ¿Fue significativo? No. No. Y la misma situación que en Nación. Todas las fuerzas menores perdieron sufragantes con respecto a lo sucedido en agosto. Pero no explican la diferencia de Gay sobre Subieles. Vamos a ver lo otro, el voto en blanco, que había sido importante el voto en blanco. Bueno, sigue siendo importante la cantidad de gente que votó en blanco en Bahía Blanca. 14.314 personas votaron en blanco para intendente. Para intendente, en la boleta del intendente. Para intendente, pero vos fíjate que son 6.668 votos menos. Es decir, había casi 7.000 personas más que habían votado en blanco en agosto que ahora votaron por algún candidato. ¿Pueden haber ido para Gay? Pueden haber ido para Gay, pero Gay sacó casi 20.000 votos. Entonces, ¿dónde está la diferencia de Gay? En la gente que no votó en las PASO y que sí fue a votar ahora en octubre. Ayer cuando veíamos la conferencia de prensa que brindó Héctor Gay minutos después de conocerse su victoria, se refirió a este eje de las personas que no habían ido y que fue justamente uno de los motivos de la campaña de Cambiemos en estos meses, de ir visita domiciliaria a cada persona que no había votado para que vaya a votar en la elección de octubre. Es que fue, creo que el eje de la campaña no solamente acá en Bahía Blanca, sino también a nivel provincial y a nivel nacional. Pedir que la gente que no fue a votar en agosto vaya a votar en octubre. Bueno, de hecho también se puede explicar la subida que tuvo Macri con eso, más allá de que bajaron las otras fuerzas, mucha gente que no había votado, que fue a votar. Y por eso también la reacción de Gay, ¿no? Muy eufórico, porque no esperaba una diferencia como la que se terminó dando. No, no la esperaba nadie y por eso también la celebración que consolida a Bahía Blanca como uno de los focos importantes de Cambiemos a nivel nacional. Sí, después vamos a hablar cómo queda parada Bahía Blanca políticamente y cómo va a tener el Consejo Deliberante el intendente Héctor Gay. Pero anoche, después de conocer la victoria, se mostró muy eufórico por esta victoria contundente al fin. Se esperaba un resultado mucho más parejo y terminó siendo por 9 puntos la ventaja del intendente reelecto ahora de nuestra ciudad. Estamos muy contentos y enormemente agradecidos de todo el equipo y de mi parte a cada uno de ustedes, algunos que han quedado afuera, algunos que todavía no llegaron. Realmente ha sido una victoria excepcional. Estamos superando el 50% de los votos. Con todo el peronismo unido y con todo el contexto nacional, con todos los problemas que reconocemos de la economía. Señores, hemos hecho una elección histórica en Bahía. La boleta de Mauricio y María Eugenia no se cayó. Nosotros después de agosto decíamos, bueno, si la gente considera que ya han sido derrotados,
vuelven a votar a alguien que ya es derrotado. Y sin embargo, esto no ocurrió. E hicimos una manifestación, una concentración en Bahía Histórica, donde metimos más de 10.000 personas en la Plaza Rivadavia, y ahí empezamos a ver hasta un repunte. Así que se fueron dando un montón de factores para esta victoria que, la verdad, yo agradezco muchísimo a la gente de Bahía porque lo siento como un respaldo a la gestión, pero también es un compromiso. Para entender la euforia de Héctor Gay, hay que tener en cuenta que hace 4 años, cuando logró la elección, en un momento en el que el país se vistió de amarillo, ganaron en todos los ámbitos prácticamente, Gay había sacado el 44% de los votos. 2 años después, elección histórica del macrismo aquí en Bahía Blanca, Vitalini, como candidato a concejal, sacó el 49% de los votos. Mejoró esos números Héctor Gay en esta elección, cuando hace 4 meses había estado muy por debajo. De allí la euforia en este resultado que sorprendió a propios extraños. Y bueno, y a quienes sorprendió y que rápidamente salieron a hablar también, ni bien se conocieron los datos oficiales reconociendo la derrota, fueron quienes integraban la vereda de enfrente, desde el Frente de Todos con sus bieles a la cabeza. Lo escuchamos. Acabo de comunicarme con el intendente Héctor Gay para expresarle mis felicitaciones por la victoria que ha obtenido en la ciudad de Bahía Blanca. Entendemos que los bahienses y las bahienses se han expresado por la continuidad de este gobierno y corresponde reconocer este resultado. Quiero en primer lugar reflexionar y decir que como espacio político hemos transitado esta campaña en unidad, que creo que es un tema que quiero rescatar, quiero agradecer. Vamos a hacer una oposición robusta, responsable, que vamos a estar marcando nuestras diferencias, nuestras críticas cuando haga falta, pero también acompañando cuando entendemos que el camino es el correcto y que los intereses de la ciudad, sin lugar a dudas, lo tenemos muy claro, siempre tienen que estar por delante de todo. Hay que destacar la palabra, el discurso maduro, realista de Federico Susbieles, que ha sido, lo decíamos, un gran candidato para el Frente de Todos, ha tenido números significativos, más del 40%. Vamos a analizar después la votación que tuvo Susbieles en particular y vamos a ver que generó el voto de gente que no votó al kirchnerismo y que sí lo votó Susbieles. Y 2 datos más que ya son nacionales, tienen que ver con grandes derrotados en esta elección, y no estamos hablando de la clase política, estamos hablando de los encuestadores, una vez más fallaron todos. Las bocas de urna hablaban de una victoria de 52-36, claramente no fue, ni por asomo. No, y las previas tampoco a lo largo de las últimas semanas. Los encuestadores no le encuentran la vuelta al voto de la gente, o la gente es mucho más reacia a dar información previa, algo que me parece que está bien, el voto es privado y esto se define en las urnas, no en la previa. Y hay que destacar también la velocidad con la cual se hizo el escrutinio. A las 21 dijeron que se iban a publicar los resultados y a las 21 estaban publicados los resultados, salió Frigerio y a los 3 minutos estaban los datos con el 60 y pico % de las mesas. Y acá en Bahía ya una tendencia irreversible. A las 21:30 ya se sabía quién había ganado en prácticamente todo el país. Realmente hay que destacarlo porque cuando las cosas se hacen bien también hay que decirlo. Antes de ver la placa, si yo te pregunto, ¿quién fue el candidato más votado en Bahía Blanca en todos los aspectos? ¿De todas las boletas? De todas las boletas. Yo recuerdo que en las PASO fue María Eugenia Vidal. Volvió a ser la más votada. María Eugenia Vidal, tomando en cuenta todos los candidatos, fue la candidata más votada. Este es el voto de los bahienses. Acá es Bahía Blanca. ¿Cómo votó? Para presidente, Mauricio Macri 50,9, 50,94 para hacerlo en decimales, porque hay una pequeña diferencia con Gay, contra el 35,7 Alberto Fernández. En Bahía Blanca ganó bastante, por un margen bastante amplio, Cambiemos en todos los ámbitos. Pero vos fijate que María Eugenia Vidal sacó el 54,4% de los votos. Casi 4 puntos por encima de Macri y de Gay, que de los 3 fue el que menos votos recibió porque 50,94 a 50,90. Una diferencia muy chiquitita entre Macri y Gay. Recuerdo que en las PASO la diferencia había sido mayor. El corte de boleta contra Gay había sido más significativo. Eso se fue revirtiendo hasta generar un empate técnico con Macri, por decirlo de alguna manera. Y vos fijate que
prácticamente similar el voto de Alberto Fernández y el de Kicillof. Hay un decimal de diferencia, 35,7, 35,8. Casi todos los que votaron a Alberto votaron a Kicillof o viceversa. Pero vos te das cuenta que a Susbieles lo votaron más, casi 6 puntos más que el resto de los integrantes de la misma boleta. Es decir, que hubo gente que votó para presidente y para gobernador a un candidato de otro frente, pero cortó en la lista de intendente y lo puso a Susbieles. Por eso es que Susbieles hizo una muy buena elección en Bahía Blanca, sacando más votos que el resto de los integrantes de la misma boleta. A diferencia que acá se puede decir que Vidal fue la que más votos arrastró y gente que votó a otro presidente y a otro candidato a intendente la votó a María Eugenia Vidal como gobernadora. Cómo la cultura cívica va creciendo en el país y la gente ya va eligiendo los candidatos y el corte de boleta ya no es una utopía. Ya la gente corta boleta, sabe cuando quiere cortar boleta. Estos números lo reflejan. Estos números lo reflejan. Claramente reflejan que hay corte de boleta. Más allá de que hay un porcentaje de gente que pone la misma boleta, vos fíjate que Susbieles acá fue beneficiado por el corte de boleta porque mucha gente le votó, más allá de que no votó a los que estaban por encima de él. Tenemos más repercusiones y más lecturas de lo sucedido ayer, ¿no? Pero en este caso de la gente, porque antes de conocer el resultado, nosotros le preguntamos a la gente, en particular en Bahía Blanca, ¿qué le pedirían al próximo intendente? Que en este caso será el mismo Héctor Gay. Para la ciudad, mira, las cosas más elementales, que estén que se acuerden de los barrios de la periferia. ¿Qué le pedirías como primordial a quien sea elegido esta noche el próximo intendente de Bahía, para la ciudad? Compromiso, nada más que eso. Y que trabaje. Que se hagan bien las cosas y por el bien de todos, nada más. Lo que hagan, lo que tengan que hacer. ¿En qué hay que mejorar? Y muchas cosas, pero está todo bien. Que siga así, pensando en Bahía. ¿Cuáles son las falencias que cree que hay que corregir en el futuro? Y un poco más de rapidez para algunas obras, el tema de seguridad social, pero en general todo bastante bien. Y que piense en la ciudad, ante todo, en la gente, en las necesidades, las prioridades, la gente que más necesita. Eso, en la gente. Yo luché mucho y escribía cuando no había el asfalto ahí en las 3 villas, que nos venía toda la mugre para acá, y ahora me dijeron que ya asfaltaron y un asfalto muy lindo.